después nos pide graficar. Vos me preguntás el 6C, ¿cómo graficar la función, la recta tangente encontrada en un mismo sistema de ejes coordenados? Bien. Y acá solamente pedía la tangente. Sí. ¿No? Bien. Porque tiene, no, porque me está preguntando, perdón, esto tiene que ser primero el anterior. Es decir, si vos encontraste que la función derivada tiene la expresión menos 1 sobre 2 por la raíz de 4 menos x, esta es la función derivada, pero te dice que encuentres el o los puntos, puede haber más de uno, donde la recta tangente tiene pendiente menos 1/2. Es decir, que esto, a vos te está preguntando la f' en un C que no conozco, tal que esta derivada, a ver, vamos a ponerlo acá, de 4 menos C sea igual a menos 1/2. Esto es lo que te está preguntando. ¿Está bien? Bueno, para ello tendríamos que hacer ahí el despeje y ver cuál es ese punto. Esta es una función irracional, así que asumo que, dada la forma que tiene la función irracional, que eso es lo que vimos en el primero de los prácticos, por la forma que tiene, nos imaginamos que hay un solo punto que cumple con esa definición, porque no es que hace vueltas, sino la función, esta función es de esta forma, ¿no? Esta función es de esta forma. Así que no tiene, esto es 4, y acá tenemos, no, perdón, no es de esa forma tampoco. Profe, a mí C me quedó 3 ahí. Es de esta forma. ¿Está bien? ¿Sí? Y este punto es 2. Esta es la función, así que asumimos que tiene que tener, la pendiente tiene que tener un solo punto donde la pendiente es negativa y vale menos 1/2. Entonces acá lo que tenemos que hacer es hacer un despeje. ¿Sí? Es decir, despejar la ecuación 1 sobre 2, 4 menos C igual a menos 1/2. ¿Sí? Bueno, por empezar, podemos, si aceleramos un poquito las cuestiones, a ver, dame un segundo que estoy buscando. Este. Bien. Podemos multiplicar por menos 1 ambos miembros y podemos multiplicar por 2 ambos miembros. Listo. ¿Sí? Entonces acá nos quedó que 1 sobre la raíz de 4 menos C es igual a 1. ¿Está bien? Y si multiplicamos ambos miembros por raíz de 4 menos C, nos queda que 4 menos C raíz cuadrada es igual a 1. Y acá lo que podemos hacer es elevar al cuadrado ambos miembros. ¿Sí? Esto puedo simplificarlo. Entonces me queda que 4 menos C es igual a 1, con lo cual puedo decir, si sumo C a ambos miembros y resto 1, me queda que C es igual a 3, ¿no? Es decir, que en 3, bueno, vamos a hacer un gráfico como la gente, porque eso es simplemente para ver la forma. ¿Sí? Tenemos acá la función, tenemos una, fíjense qué pasa acá. La función, a ver, f de x es 4 menos c. Menos x. ¿Cómo saco el corrimiento de esta función? Recuerden que la x siempre tiene que estar solita para darme cuenta cuál es si bien esta función no tiene un vértice, pero tiene un punto donde inicia. Lo vamos a llamar vértice porque es un punto donde inicia la función. Porque esta función, fíjense para qué valores está definida.
yo tengo que 4 menos x tienen que ser mayor o igual que 0 siempre, porque no puedo sacar raíz cuadrada de números negativos. Eso hace que x siempre tenga que ser menor o igual que 4, por lo cual el dominio de esta función es de menos infinito a 4, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si yo quiero saber cuál es el punto donde se corre esta función, lo que puedo hacer, o qué forma tiene, saco menos 1, factor común ahí adentro, y me da esto, ¿no? Esto es exactamente lo mismo que esto, así que acá quiere decir que voy a tomar el punto 4, ¿por qué me doy cuenta que es 4? Porque acá se aparece un menos y porque es un más. Y es negativo porque va hacia el otro lado en vez de ir hacia el lado positivo de las x, va hacia el lado negativo. Y sería conveniente sacar donde corta el eje y, es decir, cuando x es 0. Y entonces me queda menos menos más 4, y la raíz de 4 es 2. ¿Está bien? Entonces este punto es 2, por ahí va a pasar la función. Entonces ya podemos graficar la función raíz cuadrada que tiene esta forma. Bueno, vamos a hacer coincidir ahí. Ese es el 2. ¿Está bien? Y nos está diciendo que justo en el punto 3, ¿sí? Acá, tenemos una recta tangente. A ver, vamos a hacerla así. A ver si me queda justo tangente. Bueno, imaginemos que es esa. Esa recta tangente, a ver si puedo, esperen un segundo. Vamos a estirarlo un poco más. Ahí está. Bueno, y esa es la recta tangente donde la pendiente que tiene esta recta, ¿sí? La pendiente es menos 1/2, ¿sí? M igual a menos 1/2. ¿Está bien? ¿Sí? Y acá tenés la gráfica. Ahora, sería bueno que tracemos esa recta, que se puede trazar perfectamente, porque si conozco que la pendiente es menos 1/2 y este punto coincide, fíjense, si yo hago acá, o sea, la recta se puede calcular perfectamente, porque yo digo, voy a calcular f de 3, 3 pertenece al dominio de la función, así que lo puedo calcular, y tengo 4 menos 3, todo raíz cuadrada, y esto me da 1. Entonces quiere decir que el punto, a ver, perdón. La función, el punto 3, 1, pertenece a tanto a f de x como también pertenece a la recta. Entonces ya tengo la recta y un punto, y todas las rectas tienen la forma IMX más N, donde M es la pendiente, N la ordenada al origen. Tengo que la pendiente es menos 1/2, porque me lo está pidiendo el enunciado, entonces acá es menos 1/2 de X más N, y como sé que comparten, tanto la recta como la función comparten este punto, entonces tengo que la imagen es 1 cuando X vale 3, ¿no? ¿Sí? Cuando X vale 3 más N. Y de acá despejo la ordenada al origen. ¿Sí? Porque para graficar una recta yo tengo que tener la expresión de la recta, ¿no? Si no, ¿cómo la voy a graficar? Yo ahí la grafiqué porque no tengo ninguna referencia, pero ustedes tendrían que tener la expresión de la recta para poder graficarla. Bueno, y esto quiere decir que me queda que n es igual a 5/2, ¿no? Bueno, entonces ya tengo la recta tangente. La recta tangente, esta recta que está acá, tiene una expresión y igual a menos 1/2 de x más 5/2. ¿Está bien? ¿Contestada la pregunta? Profe, Sí, profe. el 5/2 de la respuesta final, ¿cómo lo...? Y esto es menos, a ver. Esto acá me queda 1 igual a menos 3/2 más n.
Sumo 3 medios a ambos miembros y me queda que n es igual a 1 más 3 medios. ¿Sí? Pero un medio, 1 son 2 medios. 2 medios más 3 medios, 5 medios. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá reemplacé el punto. Reemplazo. Sí, profe, a mí no me daba la recta tangente porque había tenido un error de signo. No me quedaba justo en la curva. Está bien. ¿Cuál otro habían preguntado? El 7D. ¿Sigo? ¿Necesitan ver algo más de este? ¿Puedo seguir? Por mi parte no, profe. Bueno, seguimos entonces con el otro ejercicio que habían preguntado. El 7D. A ver, voy a recortarlo. Bien, pide acá, analizar cómo son la recta tangente y la recta normal a la gráfica de la función x menos 1 a la 1/3 en el punto 1, 0. Allá las ecuaciones, graficar f y las rectas con un programador gráfico. Un programa graficador, era al revés. Bueno, primero, esta función es una función también irracional, porque esta función, si yo la quiero escribir de otra forma, es x menos 1 todo raíz cúbica, ¿no? ¿No es lo mismo? Pero con esta notación está más que perfecto que lo dejemos ahí. Nos pide en el punto 1, 0. ¿Está bien? Bueno, para hallar la recta tangente, si yo quiero encontrar la recta tangente, primero tengo que encontrar la pendiente de esa recta tangente. Para hallar la pendiente de esa recta tangente, como solamente tengo la función, lo que voy a hacer acá, y me está dando un punto, en el punto 1, 0. ¿Sí? Y vamos, antes de empezar, vamos a escribir algo que yo siempre les sugiero que hagan. Después, cuando veamos las funciones estas de reglas por derivadas por regla, no lo tienen que hacer porque es bastante engorroso. Pero en estas funciones donde yo tengo que trabajar con la función, con la definición, me conviene escribir cuál es el dominio de esta función, ¿no? Y el dominio de esta función es raíz cúbica. Es decir que esto puede ser negativo o positivo lo que está dentro. Y no es ningún denominador, así que x puede ser cualquier valor. Por lo tanto, el dominio es todos los reales. ¿Está bien? ¿Sí? Eso lo escribimos simplemente para tenerlo en cuenta. Para saber que este punto 1, 0 pertenece al dominio, x igual a 1 pertenece al dominio, entonces podríamos, sabiendo que la derivada existe solamente si la función es continua y como todos los reales son parte de su dominio, quiere decir que la función es continua. ¿Está bien? No hace saltos. ¿No? Bien. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular esta derivada usando el límite. Como es la derivada en un punto, vamos a usar derivada en un punto. O sea, vamos a calcular por definición, pero la derivada en un punto. ¿Está bien? ¿Cómo es esto? El límite de f de x menos f, en este caso es el punto 1, ¿no? f1 sobre x menos 1 cuando x tiende a 1. Es decir, que eso es lo que vamos a calcular acá. Bien, acá tenemos el límite cuando x tiende a 1, la función x menos 1 al cubo, perdón, a la 1/3 sobre x menos 1, acá es menos f de 1. Entonces acá, por ejemplo, vamos a calcular cuánto vale f de 1. F de 1 es 1 menos 1 a la 1/3. Pero 1 menos 1 es 0. La raíz cúbica de 0 es 0. ¿Está bien? Aparte ya lo teníamos acá, ¿no? No hacía falta calcularlo, porque ya lo teníamos acá. Entonces acá va 0. ¿Está bien? ¿Se entiende?
Bueno, recordemos una cosa acá. No nos conviene expresarlo de esta forma porque es más difícil de trabajar. Acá no podemos usar el método de multiplicar por el conjugado. ¿Por qué? Porque no tenemos un binomio, o sea, acá quedó 0. Entonces el conjugado no sirve. Tampoco podemos racionalizar nada porque tampoco nos sirve. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no hay raíz cuadrada, hay raíz cúbica. Entonces tampoco sirve. Un cambio de variable y no sé si serviría. O sirve, pero a medias. ¿Está bien? Porque es más rápido pensar en lo siguiente. Jerry, te contesto después porque estoy en mitad de una explicación, ¿sí? Profe, Entonces, yo ahí sí. lo que usé fue la otra expresión para calcular la derivada por definición y usé diferencia de cubos, pero no sé si eso está bien. No, no. Es un trabajo de más y bastante complicado. No, acá tenés que pensar en lo siguiente. Mira, x menos 1 es un número. ¿Estamos de acuerdo? Y x menos 1 es el mismo número. Fíjate, numerador y denominador son iguales. ¿Qué es lo que podemos usar acá para resolver esto? Podemos usar algo que ustedes habrán visto en álgebra. Acá podemos usar propiedades de la potencia. ¿Cuál propiedad? Potencias de igual base. ¿Qué pasa cuando tenemos bases iguales y tenemos distintos exponentes? ¿Qué hacemos? Restamos exponentes. Es decir, que vamos a tener acá el límite cuando x tiende a 1, de x menos 1 a la 1/3 menos el exponente de la base. Fíjate acá, yo no lo puse porque no es necesario, pero acá es como si esto todo estuviera elevado a la 1. ¿Claro? ¿Sí? Bueno, entonces acá podemos poner 1/3 menos 1. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Potencias de igual base. Esto es un tema ya viejo, viejísimo para nosotros. Ustedes ya lo tienen que tener sabido. Así que vayan y repasen propiedades de la potencia. Las aprendemos antes porque las necesitamos después en adelante, como en este caso. ¿Sí? Bien. Entonces acá nos va a quedar x menos 1, 1/3 menos 3/3, un entero son 3/3, ¿no? 1/3 menos 3/3 son menos 2/3. ¿Está bien? Esto es lo mismo que si yo lo escribo de esta forma. 1 sobre x menos 1 a la 2/3. Y ahora sí me podría usar esta notación. Fíjense, esto al cuadrado y acá raíz cúbica. ¿Por qué uso esa notación? Para darme cuenta bien qué es lo que estoy calculando. Entonces, pensemos en lo siguiente. ¿A qué tiende ese denominador? Si x tiende a 1, todo esto tiende a 0. Y si yo lo elevo al cuadrado, igual tiende a 0. Y si le saco la raíz cúbica, también tiende a 0. Entonces, esto es 1 y esto tiende a 0, ¿cuánto da este límite? ¿Cuánto da ese límite? Infinito, profesor. Infinito, muy bien. Quiere decir que el límite, ¿sí? Por lo tanto, este límite no existe, porque cuando da infinito, recuerden que siempre lo estamos diciendo, un límite existe si tiende a un número finito, que yo puedo precisar cuál es ese número. En este caso, no puedo precisarlo. Por eso decimos que tiende al infinito. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que ¿de dónde partimos? La pendiente de la recta tangente no tiene pendiente infinita, no tiene pendiente, ¿sí? Entonces, si este límite no existe, ¿qué podemos concluir? Que la recta tangente
no tiene pendiente. ¿Cómo es una recta que no tiene pendiente? A ver. Vertical. Una recta vertical. Muy bien, exacto. Es la única recta que no tiene pendiente. Entonces acá tenemos que es vertical. Y tendrá, como vertical tiene una ecuación igual. No por ser vertical, la pobre no va a tener ecuación, ¿no? ¿Y cuál es la ecuación de esa recta? Tiene una forma x igual a 1. Bien, muy bien. ¿Sí? Esa es la recta tangente. Y es vertical. ¿Se entiende? ¿Y tendrá recta normal? ¿Tiene recta normal? ¿No Sí. sería y igual a 0? La recta normal, ¿cómo calculo yo las rectas normales? Por ejemplo, si yo quiero calcular una y normal, lo que hago es agarrar la pendiente. Yo quiero calcular su pendiente primero. Hago -1 sobre la recta, la pendiente de la recta tangente. Es decir, que es el inverso y opuesto. El inverso del opuesto de la pendiente. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, pero en este caso, como esta no tiene pendiente, como esta no existe, no puedo hacer esto. No se puede hacer. ¿Se entiende? Pero si una es vertical, a la otra no le queda otro camino que ser horizontal. ¿Sí? Entonces, acá ya podemos decir que esto no se puede. En este ejercicio no se puede. Entonces, la recta normal es el eje X. Y el eje X tiene una ecuación también, porque es una recta. ¿Cuál es la ecuación de el eje X? ¿Cuál es la ecuación del eje X? Y igual a 0. Y igual 0. Muy bien. ¿Sí? Entonces ya tenemos tangente y normal. ¿Qué podemos decir si nosotros si yo les preguntara ahora, ¿existe la derivada en el punto 1, 0 de esta función? ¿En x igual a 1 existe la derivada? ¿Qué contestaría? Que sí. No, no existe. Si no nos dio nada. Nos dio infinito. ¿Sí? Entonces acá podemos decir que f no es derivable en x igual a 1. ¿Sí? Aunque el límite de infinito no existe la derivada. Es que para que exista, tiene que existir el límite. Y el límite nos da infinito. Cuando da infinito, no existe el límite. Yo te pregunto, a ver, ¿cuánto vale el límite? Vos me tenés que decir un número. ¿Cuál es ese número? Claro, entiendo. No existe. ¿Está Es bien? infinito. Entonces, f de x. Vamos a poner acá una conclusión muy importante. F de x no es derivable, aunque no lo pregunta, pero ya nos vamos acercando a los teoremas de derivabilidad del próximo práctico. No es derivable en x igual 1, a pesar de que es continua la función. ¿Sí? Ahí nos pedía que usemos un graficador para graficarla, pero la verdad que es una función bastante sencilla de graficar. Obviamente no me va a quedar... Ay, esperen que no me... Los ejes los quiero negros. A ver. No es una función complicada de gráfica. Como siempre les digo, primero le ponemos los nombres. Le ponemos los nombres a los ejes y recordemos que la función tiene la forma, vamos a usar esta notación,
x menos 1. Así es, ¿no? Sí. X menos 1. Bueno, y sabiendo que que esta función, como función irracional que es, no tiene asíntotas, pero podríamos calcular las intersecciones con los ejes para poder graficarla un poco más acertadamente posible. Obviamente, si ustedes se fijan, cuando graficamos la función, se acuerda que ubicábamos un h y un k. El k acá es 0, ¿no? Este es el k. Quiere decir que va a estar apoyada sobre el eje x. Y el h, bueno, acá ya lo podemos marcar. Entonces vamos a buscar la intersección con el eje y para poder graficarla. Entonces acá tenemos que calcular f de 0. F de 0, que será la raíz cúbica de 0 menos 1. Es decir, la raíz cúbica de menos 1, que es menos 1. ¿Sí? Entonces acá ya tenemos ese punto, 0 menos 1. Bien, por el 0 menos 1 va a pasar. Así que por acá va a pasar la función. Y la intersección con el eje X ya la tenemos acá, así que esa no hace falta. Bueno, ya podemos trazar qué forma adopta la función raíz cúbica. Vamos a tratar de hacerla lo más... Tiene esta forma. ¿Sí? Más o menos así, es como una S. Ustedes pueden hacerlo en un graficador, les va a quedar muchísimo más prolijo. Bueno, y ahora tenemos que trazar las rectas, tangente y normal. Entonces, la tangente dijimos que es vertical, ¿sí? Que es la recta x igual a 1. Es tangente, pero... bueno, ahora les aclaro algo. Y la otra, que la voy a trazar justo arriba del eje, ¿sí? Para que se note nada más. Esta es la normal y esta es la tangente. ¿Está bien? Mientras que acá tenemos a f de x. ¿Está bien? Bueno, y este valor de acá es 1. Bien. Bueno, fíjense lo que voy a decir ahora para que lo entiendan. Que no exista la derivada no quiere decir que no tenga recta tangente, porque este es un claro ejemplo donde no tiene derivada en 1, pero tiene recta tangente. Esto solo pasa cuando esa recta tangente es vertical. ¿Está bien? Ahora nosotros vamos a seguir avanzando con derivada y vamos a ver un tema que se llama aplicaciones de la derivada, donde vamos a calcular derivadas de segundo orden. Entonces, por ejemplo, existe la derivada primera, el punto pertenece al dominio de la función, existe la derivada primera, porque es continua en ese punto, y porque es derivable en ese punto, y no existe la derivada segunda, que puede pasar cosas de este tipo. Recuerden que una vez, a ver, si yo tengo una función, y yo la voy derivando y obtengo f', a esta también tiene que ser para decir que existe, esto también tiene que ser una función. Y si yo sigo derivando, obtengo derivadas de segundo orden, esta también tiene que ser una función. Y así puedo seguir derivando infinitamente, y también esta tiene que ser una función. ¿Está bien? Esto es lo que vamos a aplicar, por ejemplo, cuando tengamos que hacer polinomio de Taylor. Vamos a tener también acá que ver qué pasa con esto, ¿no? Cuando veamos, por ejemplo, que tengamos que ver aproximación, vamos a usar esto. Es decir, que tienen que estar definidas las derivadas enésimas. ¿Está bien? Siempre son funciones. Si yo tengo que analizar esta, la tengo que analizar con todo lo que tiene que tener una función para decir que existe. ¿Está bien? Bueno, contestado entonces eso.
Profe, Sí. Yo creo, voy a contestar una pregunta que hizo Jerry. Yo creo que vamos a hacer como hemos hecho en otros parciales, todavía no lo hablé con Marta, después lo vamos a hablar, que si no aprueban el cuestionario no pueden hacer el escrito. ¿Sí? Porque no tendría sentido, no llegarían al puntaje. ¿Está bien? ¿Sí? Si puedo mostrar lo que hice primero, sí. A ver, denme un segundo a ver si puedo... Profe, cuando te dice graficar la curva, es graficar la función, ¿no? Sí, Ah, bien, me había quedado esa duda. y aunque la función sea una recta. Esto es lo que trabajamos primero. ¿Sí? Profe, Sí. yo tengo una duda en el 4 del práctico número 4 de derivada. Este es el práctico número 4. ¿En el 4? Bueno, dale. Sí. Dame un segundo. Les aclaro que por ahí si ahora entran a la PEDCO y lo quieren sacar de la PEDCO, los van a encontrar un poco distintos, pero es por una cuestión de que estuvimos haciéndole unas correcciones, porque siempre... Ay, perdón, esto no era. Disculpen. Siempre nos quedan algunas cosas que decimos, bueno, después esto estaba equivocado y no, se nos pasa, y decimos, bueno, lo vamos a corregir para poder usarlo. Igual, de cuatrimestre a cuatrimestre solemos hacerles algunos cambios, no es que siempre son exactamente los mismos. Les corregimos el enunciado, cambiamos los gráficos, una cosa así. Uy, acá salió cortado, ¿ves? Ya acá estoy viendo algo que no me gustó. Bueno, ¿qué nos dice acá? A ver, aguantame, lo voy a achicar un poco. Ahí está. Dice, a continuación se muestra una función. ¿Es este ejercicio que preguntas? Sí, profe. Primero, bien. A continuación se muestra una función de la recta tangente a su gráfica en el punto -5, f de -5. ¿Es posible determinar f de 5 y f de -5? A ver, la pregunta. Y sí, la respuesta es que sí. ¿Por qué? A ver, vamos a contestar lo siguiente. A ver, este es el punto, este punto que está acá, es este valor, es el punto -5, f de -5. ¿Está bien? Y yo quiero saber acá, por ejemplo, como no me da la expresión, la función es la azul, no me da la expresión de la función. Entonces yo quiero saber ese punto. Pero para eso tengo, porque lo tengo como imagen, acá, o sea, lo tengo también como adicional, como dato adicional, que hay una recta que comparte ese punto con la función. Entonces puedo concluir, por lo que se observa en la gráfica, que esta es una recta tangente a la función. ¿Sí? ¿Y qué tengo yo para determinar cuál es la expresión? Si yo determino la expresión de esta recta y la evalúo en -5, voy a obtener la imagen de ese punto y justo va a ser f de -5. Coinciden. ¿Sí? Con lo que quiero decir acá que f de -5 es coincidente ahí con la recta evaluada en -5, con la recta tangente evaluada en -5. ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a determinar la expresión de la recta porque tenemos los datos. ¿Qué sabemos? Que la recta pasa por el punto 0,4 y también pasa por el punto 7,0. ¿Sí? Está graficado ahí. Entonces vamos a determinar la pendiente de esa recta tangente. ¿Sí? La pendiente va a ser la diferencia de ordenadas. A este lo vamos a llamar siempre al que está más a la izquierda.
lo llamamos 1 y al otro lo llamamos 2. Entonces vamos a hacer primero la diferencia de ordenadas, es decir, 0 menos 4, sobre la diferencia de abscisas, 7 menos 0. ¿Sí? Y esto me queda que es menos 4 séptimos. Bien, ya tenemos la pendiente de la recta. Y ahora tenemos que determinar la ecuación de la recta. ¿Sí? Entonces tenemos que esta recta tangente tiene una expresión menos 4 séptimos de x más una ordenada al origen, que acá ya la tenemos la ordenada al origen. Así que ni siquiera la tenemos que calcular. Ya sabemos que esa ordenada al origen es 4. ¿Está bien? Porque lo estamos viendo, ¿no? Bueno, ya tenemos la expresión de la recta. Entonces, ¿ahora qué nos queda por hacer? Y bueno, vamos a calcular, vamos a evaluar a esta recta tangente en menos 5. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, acá vamos a poner menos 4 séptimos por, vamos a ponerlo en otro color, acá menos 5, ¿sí? Para que veamos a ver que este es el valor donde lo estamos evaluando y vamos a sacar la cuenta. Y esto es 5 por 4, 20. 20 séptimos más 28 séptimos, ¿no? 20 séptimos más 28 séptimos. Y esto me da 48 séptimos, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, quiere decir que ese valor es la recta evaluada en menos 5. Y bueno, ahora ya tenemos toda la respuesta. ¿Por qué? F de menos 5, ¿a qué es igual? A este valor, si comparten ese punto con la recta. Entonces este es 48 séptimos. Y F' en menos 5 es la pendiente de la recta tangente en menos 5. Ya lo habíamos sacado acá. Menos 4 séptimos. ¿Sí? Y contestamos todo lo que nos preguntaba. Acá dice, ¿es posible determinarlo? Sí, son estos. ¿Está bien? ¿Se entendió? Profe, a mí la derivada me dio 20 sobre 7. A ver. ¿Por qué te dio 20 sobre 7? Porque a mí la derivada me quedó que era menos 4 séptimos x. Esa era No, la... esa es la expresión de la recta. Pero la derivada corresponde a la pendiente de la recta tangente. No sé si me entendés. Es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Ah, claro. No es la recta evaluada en un punto. ¿No? Eso es incorrecto. Bien, a ver, aguántenme que acá están haciendo otras preguntas. Estoy anotando, estoy tomando nota. A ver, el 2, o puede ser, del TP5 y el 3B, de ese mismo práctico, me imagino. Bueno, ahora lo vemos. Bien. Profe, Sí, ahí en donde puso 48 sobre séptimo, ¿es lo que sumó de 20 sobre séptimo más el 4? Por eso te dio claro, el resultado. claro. ¿Sería esa la parte de la pendiente en que calculamos? Es lo que me estoy confundiendo. No, esta es la recta evaluada en menos 5. ¿Sí? La recta evaluada en menos 5. Es casi cercano a 7. ¿Sí? Porque 7 por 7 es 49. ¿Está bien? No, esto me daría, a ver, para que lo veamos antes de irnos al otro ejercicio. Esto, si nosotros vamos acá, este valor, este de acá, es 48 séptimos. ¿Sí?
Sin embargo, esta inclinación que tenemos acá con respecto a la horizontal es menos 4 séptimos. La inclinación. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Ya entendí, profe, perdón. ¿Mm? ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, déjenme ir al otro práctico. A ver si es este. No es este. A ver, ¿dónde estabas? Acá estás. A ver, me están pidiendo... Ah, el 2O. Bien, bueno. Dame un segundito. Acá lo vamos a recortar. Bien. ¿Y qué es lo que nos pide acá? Hallar la derivada de la función usando las reglas de derivación y la derivación cuando sea necesaria. Buenísimo. Bueno, tenemos que encontrar la derivada de esta función. Pero, receta que les doy cuando tengamos una función por parte, porque a veces se ponen a hacer la derivada y hacen un trabajo de más. Pensemos primero, esta parte de la función, esta función que está dada por partes. Tenemos, esto es una recta, por lo tanto es continua para todos los reales, en particular para los menores que 3. ¿Sí? Vamos a poner acá. Continua para todo x perteneciente a menos infinito, menos 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque es una función lineal. Esta es una función cuadrática, es un polinomio. También, por propiedad, es continua para todos los x pertenecientes, perdón, acá esto está mal. Así. Y esta es continua para todos los x pertenecientes a los reales, en particular para los mayores que menos 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero entonces tenemos que ver qué pasa cuando x vale menos 3. En x igual a menos 3, tenemos que preguntarnos. Entonces tenemos que evaluar acá la continuidad. Porque si no existe, no es continua, ¿para qué voy a calcular la derivada si ya sé que no va a existir? ¿Está bien? Si no es continua, fue. Entonces, primero, ¿cómo calculamos la continuidad? Vamos a calcular los límites laterales. X tendiendo a menos 3 por la izquierda, y después vamos a calcular el límite con X tendiendo a 3 por la derecha, a menos 3, perdón. Entonces acá tenemos a X más 2, tenemos acá menos 3 más 2, menos 1, ¿sí? Y acá tenemos X más 2 al cuadrado, menos 4. Entonces acá tenemos menos 3 más 2, menos 1 al cuadrado 1, menos 4, perdón, puse mal, menos 3 más 2, menos 1 al cuadrado 1, ¿no? Menos 4, menos 3. ¿Sí? ¿Hice bien la cuenta? ¿Sí? Sí. Menos 1 al cuadrado 1, menos 4, menos 3. Bueno, ¿qué puedo decir de la continuidad? Que no es continua, porque los laterales son Bien, distintos. son distintos. Continuidad Por lo esencial. tanto, F es continua esencial, ¿no? O inevitable, como quiera. Esencial. Bueno, entonces, ¿existe la derivada? ¿Es derivable en x igual menos 3? F no es continua en x igual menos 3. Por lo tanto, no es derivable en x igual menos 3. Bueno, pero ¿cómo escribo todo esto? ¿Cómo concluyo entonces? Porque a mí me pide calcular la derivada donde se pueda y donde no se pueda, no la calculo.
Entonces yo tengo que poner esto. A ver, la derivada de esto es una función lineal, por regla. Acá tengo que derivar a x, la derivada de x es 1. Y la derivada de una constante es 0. 1 más 0, 1. Listo. Si x es menor que menos 3. Vamos a derivar esta. Esto es un polinomio, así que yo puedo ponerlo acá. Bajo el exponente por esto, más la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es igual a lo de arriba, así que acá la derivada ya sabemos que es 1. ¿Sí? Por 1. Menos la derivada de 4, pero 4 es una constante, así que 0 la derivada, así que ni la escribo. Y este 1 también lo puedo borrar. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Bien? Y Profe, esto es... ¿por qué ahí no quedó menor igual y quedó solo menor? Por lo que acabamos de ver. ¿Cómo voy a poner? Si yo pongo menor igual, estoy diciendo que la derivada en menos 3 vale esto. ¿Se entiende? En menos 3 acabamos de ver que la función no es continua. Por lo tanto, no es derivable, porque para que sea derivable tiene que ser continua en el punto. ¿Se entiende? ¿Eso sí lo recordás? Bueno, entonces, si no es derivable en menos 3, yo acá no puedo poner menor igual, porque si pongo igual, estoy diciendo que en menos 3 la derivada vale 1, pero acabo de concluir que no existe la derivada en menos 3, porque no es continua. Entonces, ¿cómo puede ser derivable? No pasa eso. Ah, bien, ahí lo entendí, profe. Entonces, y acá tengo que poner no existe, perdón, esto es si x es mayor que menos 3. Y no existe si x es igual a menos 3. Entonces, así, esto, perdón, era la derivada, ¿no? Bien, entonces ya derivé por regla y todo. No tuve que calcular la derivada por definición porque para eso primero tiene que ser continua. Así que cuando les den las funciones por partes, prueben primero si es continua. ¿Sí? Y incluso, ya que estamos, vamos a aclarar una cosa. Ya que estamos, ¿sí? A ver, acá para los menores que menos 3, vamos a ponerlo acá en menos 3. Acá tengo menos 3 más 2 es menos 1. A ver, vamos a darle valor ahí. A ver. Profe, A ver, supónganse que esa es la recta, ¿no? Supónganse que esa es la recta. Es para los valores, perdón, ahí hice mal. A ver, espera. Sí, te escucho. antes que siga le quería preguntar que me perdí cuando calculó el 1 y el 2 por x más 2 de la función Derivé por derivada. regla. Ah, está bien. Derivé por regla. La derivada de esto es 1, porque acá derivo. La derivada de x es 1 y la derivada de 2, que es una constante, es 0. ¿Sí? Acá bajo el exponente es esto por esto a esto menos 1. Acá le resto 1, así que me queda 1 por la derivada de lo que está adentro, que es 1. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, y esto Sí, profe. acá, ¿cómo es el vértice de esto? El vértice de acá es menos 2, menos 4. Así que es menos 2, menos 4. ¿Sí? La función en 0 es 2 por 2, 4. Pasa por acá. Bien. Yo quiero que veamos algo nada más. Así esta función. ¿Está bien? Ay, ¿qué hice? Con el apuro. Ahí. Bueno. Esta función armada por partes es de esta forma, ¿sí? Este es un punto lleno y este es un punto hueco, ¿no? Es así. Bueno,
¿cómo podría existir la derivada si la derivada es la recta tangente cuando existen los límites por izquierda y por derecha? Fíjense que acá, por derecha, si yo calculara, la tangente es así, y acá la tangente es así, pero la derivada tiene que ser única, entonces nunca podría existir porque la función no es continua. ¿Está bien? Por eso la necesidad de que sea continua la función cuando quiero calcular la función derivada. ¿Está bien? ¿Sí? Nada más que eso quería aclararles. ¿Por qué se exige la continuidad para poder derivar? Bien. Profe. ¿Qué otro? Sí, alguien me había preguntado por el 3b, ¿no? Sí, te escucho. Ahí, si fuera esa función continua, sería una sola línea recta tangente, Claro, ¿o no? tendría por Por lo menos eso, una sola tangente. si existe varias tangentes, ya directamente no existe, sería por definición. Claro, a ver, vos tenés que calcular los límites laterales, y esos límites laterales tienen que ser iguales. Eso quiere decir que la pendiente de la recta tangente es única. ¿Sí? Si son distintas, listo, ya no existe. Fíjate, esta tiene una pendiente 0 y esta no. Esta tiene pendiente 1. A ver, ¿qué parte? No sé a qué te referís. Bueno, a ver, esperen que voy a seguir con otro ejercicio que me preguntaron. Un ejercicio bastante lindo. Profe, otra Sí. pregunta. En el mismo TP del P, el punto P del 2, también tendríamos que utilizar los mismos métodos que resolvimos acá en el O. Claro, cuando ustedes tengan la función por partes, esto es muy importante. Cuando ustedes tengan una función por partes, por más que acá diga menor igual o mayor igual, depende de dónde esté el igual, cuando yo voy a calcular la función derivada, no puedo incluirlo. Es decir, no puedo decir después que la derivada acá es para los menores iguales. ¿Por qué? Porque justo en el valor donde cambia de definición, primero tengo que analizar la continuidad. Y después, sí, aunque fuera continua, tengo que ver si es derivable, es decir, que eso lo tengo que calcular por definición. Esto, acá en este caso no hizo falta, pero en este punto habría que haberla, si hubiera sido continua, solamente por definición se tiene que calcular. No puedo aplicar la regla. ¿Está bien? Eso es lo que quiero que les quede claro. A ver, por ejemplo, después en el P también tienen una función por partes. Creo que no tienen en otro. Pero ténganlo en cuenta porque eso son típicas preguntas de examen, ¿no? Que les damos funciones por partes y tienen que calcular la derivada. Y cometen el error de calcular por regla todo. No se puede. En el punto donde cambian tienen que comprobar continuidad. Y si es continua, recién ahí calculo la derivada por definición. Y si coinciden los límites, entonces existe la derivada. Y si no coinciden los límites, no. La continuidad no implica derivabilidad. ¿Sí? Al revés, sí. Si decimos que una función, estamos asegurando que una función es derivable en un determinado punto, entonces también estamos diciendo que es continua en ese punto, porque si no, no lo hubiéramos afirmado. ¿Está bien? Entonces esas cosas son cosas de la teoría que ustedes las tienen que tener muy afianzadas para poder hacer la práctica y para el parcial ni hablar. ¿Sí? Tienen que tenerlas afianzadas. La teoría no es para mirarla y dejarla guardada. Los ejercicios hay que resolverlos o sea, sus prácticos los tienen que resolver con la teoría abierta al lado. Porque en cuanto surge la duda, tengo que leer de la teoría a ver cómo es. No me tengo que fijar en un ejercicio resuelto por mi compañero o en las resoluciones que a veces le subimos en la PEDCO, no.
tengo que fijarme en la teoría, porque esa es la única forma de aprender. Copiando el ejercicio que hizo otro, no aprendo. Aprendo diciendo, a ver, ¿cómo? La teoría dice esto, a ver si puedo aplicarla acá. Y si no me sirve un libro, busco otro libro. Hoy en día en internet hay 10.000. Y videos, ni hablar. Entonces, tengo que afianzarme en esas cosas. ¿Está bien? Bueno, a ver, este es el ejercicio 3. Y me están preguntando por el 3b, donde me dice que si f y g son funciones derivables, fíjense, acá me está diciendo f y g son funciones derivables. No me dice en qué punto, así que tengo que asumir que esto es en R, ¿no? ¿Está bien? Y aparte también me dice, no me lo dice acá, pero cuando me dice derivable yo tengo que leer entre líneas que también me está diciendo que son continuas. ¿Ven? Esta es la información que ustedes tienen que aprender a leer, ¿sí? No es que tienen que escribirla ni nada, yo se las escribo para que ustedes lo vean, pero cuando me dice derivable, porque ya me está diciendo que son continuas, ¿está bien? Hallar en cada inciso la derivada primera evaluada en 1. Si sabemos que f en 1 es 2, f en menos 1 es menos 3, g en 1 es igual a 6 y g' en 1 es igual a 2. Y tenemos, por ejemplo, acá me preguntan por el b. Entonces, vamos a calcular acá f'. Y vamos a aplicar las reglas de derivación para esto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la derivada de una cosa, acá tenemos un cociente. Entonces vamos a aplicar, vamos a escribir acá, vamos a aplicar regla del cociente. Pero también tenemos acá una constante. Entonces acá vamos a aplicar, derivada de una constante. También vamos a aplicar eso. Ahora, después vamos a aplicar también constante por función. Por función. Es decir, acá tenemos regla del producto sería. A ver, vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo así. Producto, vamos a aplicar la regla de producto constante por función. ¿Está bien? Fíjense todo lo que estamos aplicando. Y después acá vamos a aplicar regla de la resta de funciones, o en verdad es suma algebraica, ¿no? Siempre acá cuando decimos suma estamos incluyendo a la resta. Suma de funciones. Fíjense todo lo que vamos a aplicar, nada más que en un solo ejercicio. Claro, no es que lo tengo que ir anotando, acá es para que ustedes repasen las reglas y vean que las tengo que tener claras para poder hacer un ejercicio. Yo sé que muchos tienen la costumbre de ir haciendo las derivadas por partes, o sea, van escribiendo, primero voy a derivar escriben todas las reglas. Yo no tengo ese hábito, porque sé que ya lleva mucha confusión, y cuando les tenemos que corregir, se hacen unas confusiones, no sé, a mí me cuesta mucho leerlas. Me acuerdo de las mamás de todos los alumnos. No, fuera de broma. No es muy recomendable eso, porque siempre se quedan algún pedacito sin derivar, ¿sí? Bueno, entonces acá voy a empezar derivando desde el vamos. ¿Cómo es la regla del cociente? La derivada del numerador por el denominador sin derivar. Entonces voy a derivar primero el numerador. Acá tengo una constante, ¿sí? Por eso dije derivada de la constante, que es 0. Así que ni siquiera lo voy a escribir, ¿está bien? O lo escribo con un color, pero después ustedes en adelante no escriban más eso. Es decir, cuando es 0 más algo no lo escribo porque es neutro aditivo. ¿Está bien? Y ahora, cuando tengo el producto de una constante por una función, es la constante por la derivada de la función. Esta es una regla, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahí ya derivé el primero. Por el segundo, sin derivar. Por el segundo no, perdón, por el denominador. ¿Sí? Y ahora es menos. El numerador sin derivar.
por el denominador derivado. Y el denominador derivado es, acá aplico resta de funciones. La derivada de x es 1. Y la derivada de g es g' de x. Todo sobre el denominador al cuadrado. ¿Está bien? Entonces estoy aplicando todas las reglas que aprendimos. ¿Sí? Esto al cuadrado. Bueno, y ahí veo, a ver, porque a mí me pide que lo calcule en 1. ¿Sí? Ya tengo la expresión. No hace falta acá que nos pongamos a hacer distributiva y todo eso, porque si tenemos los números, después, listo, vamos acelerando. Entonces, ya encontramos, ya hicimos la derivada. ¿Está bien? ¿Alguna duda de las reglas, cómo las fuimos aplicando? No, profe. Bien, bueno. Entonces ahora vamos a evaluarla en 1. ¿Está bien? Bueno, el 0 dijimos que ya no lo íbamos a escribir porque no tiene sentido. 2 por la f' en 1 por 1 menos g en 1 menos 1 más 2 por f en 1. Todo paréntesis, cuidado acá, no se olviden de ese paréntesis porque este menos influye sobre todo el término, ¿no? Y 1 menos g' en 1, todo sobre 1 menos g en 1, todo al cuadrado igual. Bueno, entonces, ahora Una pregunta. vamos a ir reemplazando a ver si tenemos todos los datos para resolverlos. ¿Sí? Entonces, f' en 1 me dice que vale menos 3. A ver, denme un segundo que voy a disminuir esto de tamaño para que... Profe, Sí, ahí cuando lo usó la regla de derivación en x menos g, ¿por qué lo derivó si esa parte no hay que derivar? O sí hay que derivar. La ¿cuál? parte del denominador. Del No, numerador, pero cuando puso el denominador hacia arriba. esta parte no la derivé. Es el numerador derivado por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Pero en la siguiente lo derivó, así que, ¿o no? ¿Dónde lo derivé? Acá. Estoy reemplazando con los datos. Me está pidiendo que calcule que esta derivada la evalúe en 1. Entonces estoy reemplazando, no estoy derivando, solamente reemplacé por los valores. No sé dónde precisamente decís que derivé. ¿Sí? No te entiendo. A ver, ¿dónde decís vos? Quiero que no te quedes con las dudas. Yo digo, cuando escribió en el segundo, quedó Sí, por lo que reemplazó de la F sí, f' por... en 1. Sí, entonces ahí en X le puse yo directamente derivado que la X es 1. No derivé. No derivé, estoy reemplazando, estoy calculando ahora f en 1. ¿Y x cuánto vale? 1. No estoy derivando, ¿eh? Cuidado. Estoy reemplazando por el valor 1. Si me dice que calcule en 1, entonces ¿cuánto vale x acá? 1. ¿Sí? No estoy derivando, ¿eh? Estoy Profe, reemplazando. Solamente dice que en las F' hay que reemplazar y en las G' con el G, pero No, no dice en ningún momento no, en el te X. dice hallar en cada inciso f en 1. ¿Qué concluyo de acá? Que x vale 1. Así que este x es este. Estoy reemplazando, ¿no? No estoy Ya derivando acá. entendí. Reemplazando.
No estás Profe, pudiendo leer qué hace uno cuando evalúa una función. Eso tenés que ir al práctico 1. Cuando nosotros evaluamos una función en un punto, ¿cuánto vale x en ese punto? ¿Está bien? Bien, profe, en sigamos la primera entonces. expresión Sí, que le quedó 1 menos la derivada de g de x a lo último. sí. Ese 1 aparece porque es la derivada, no porque está Esta reemplazando. es x'. Ah, claro, bien. En cambio, esta no. Este es el reemplazo. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Ah, buenísimo. ¿Está bien? Bien, veamos. Acá, f' en 1 es menos 3. Acá vamos a poner ese 1, que no surge del reemplazo, menos g en 1, que es 6. Menos 1 más 2 por f en 1, que vale 2. Por 1 menos g' en 1, que vale 2. Todo sobre 1 menos g en 1, que es 6, todo al cuadrado. Y ahora podemos sacar la cuenta, porque esto es 1 menos 6 menos 5, por menos 3 más 15, por 2, 30. 2 por 2, 4, más 1, 5. 1 menos 2, menos 1. 5 por menos 1, menos 5. Por este menos, más 5. 1 menos 6, menos 5. Al cuadrado, 25. Y esto es 35, 25 o 7 quintos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Guarda con las confusiones. Porque, hola Nay, ¿cómo estás? Guarda con las confusiones ahí, ¿eh? ¿Cuándo es reemplazar? ¿Cuándo es la derivada? En este caso coincidía el valor, por eso digo así, pero no estoy derivando. Cuidado, porque en ningún momento dije que acá pongo la derivada de este, sino que voy a reemplazar el valor de x. Si me está preguntando en 1, acá tengo que deducir que la variable independiente es 1. ¿Está bien? Eso es tema del primer práctico. Evaluar la función en un determinado valor. ¿Está bien? Bueno, Nay, te voy a dejar entonces como... Hola Alicia, buen día.